En este segundo vídeo de estadística vamos a ver los parámetros de centralización, media, moda y cuartiles. Vamos a estudiar ahora los parámetros de centralización. Los parámetros de centralización son unos valores importantes en torno a los cuales el resto de datos se agrupa. Uno de ellos, casi el más famoso, es la media, ¿no? Entonces, la media todos sabemos calcularla, pero igual cuando tenemos datos agrupados en intervalos ya nos liamos un poco. Vamos a suponer que tenemos aquí todos estos datos que son los que obtuvimos cuando hicimos la encuesta a las 40 personas preguntando por el número de libros leídos el último mes, ¿no? Entonces tenemos 4 personas que leyeron 0 libros, al revés, perdón, sí, 4 personas, un libro había 12 personas, 2 libros 14 personas, 3 libros 8 y 4 libros había solo 2 personas que habían leído el último mes 4 libros, ¿de acuerdo? Entonces, la media de libros leídos por estas 40 personas, ¿cómo se calcularía? Lo que podríamos hacer es sumar 0 más 0 más 0 más 0 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2, todo eso y al final dividirlo entre 40. Pero como ya tenemos los datos agrupados en intervalos, pues sería un poco engorroso hacer tantísimas sumas cuando además nosotros sabemos que aquí en vez de sumar 0 más 0 más 0 más 0, podríamos hacer 0 por 4, 0 4 veces, ¿no? Y aquí, en vez de sumar el 1 tantas veces, 1 más 1 más 1, podríamos sumar 1 por 12, ¿verdad? 1 por 12 es lo mismo que sumar el 1 tantas veces. Y el 2, pues igual, en vez de sumar 2 más 2 más 2, 14 veces, podríamos hacer 2 por 14. Y el 3, en vez de hacer 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 8 veces, pues el 3 por 8. Y en vez de hacer 4 más 4, pues podríamos hacer 4 por 2. Por tanto, lo que estamos haciendo es multiplicando las x por las n. ¿Veis? 0 por 4, 1 por 12, 2 por 14, 3 por 8 y 4 por 2. Así que cogemos las tablas y nos creamos una columna nueva llamada x por n. Y vamos multiplicando 0 por 4, 1 por 12, 2 por 14, 3 por 8 y 4 por 2. Sumamos eso, en nuestro caso nos da 72 y la media sería pues ese 72 dividido entre 40. La definición sería sumatorio de las x por las n, es decir, sumatorio significa sumar. Estamos sumando esta columna, la columna x por n, la sumamos, da 72 y la dividimos por el número total de datos, 72 entre 40, 1,8. Es decir, la media de libros leídos por estas 40 personas en el último mes ha sido de 1,8 libros. Otro parámetro de centralización que se utiliza también es la moda, que simplemente es el valor que tiene mayor frecuencia, el que más se repite. En nuestro ejemplo de los libros leídos el último mes, pues tendríamos que hay 14 personas que leyeron 2 libros, por tanto, la respuesta que más se ha repetido es 2. Esa sería la moda de mi distribución. Otra medida de centralización que se utiliza serían los cuartiles. Son los valores de la variable que dividen en cuartos a los datos ordenados. Es decir, yo tengo una distribución, ordeno los datos de más pequeño a más grande, como teníamos antes con el ejemplo de los libros, teníamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, los ordeno y tenía 40 datos, ¿no? Bueno, pues la primera cuarta parte, o sea, el 25% de la respuesta, justo donde alcanzamos ese 25%, ese sería el cuartil primero, donde alcanzamos el 50% sería el cuartil segundo, que se llama mediana, y donde alcanzamos el 75% será el cuartil tercero. Vamos a verlo con un ejemplillo. Tenemos aquí estos datos, la respuesta, la variable toma los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que hemos hecho una encuesta, hemos hecho un estudio a 40 individuos, y estos son las frecuencias absolutas y la absoluta acumulada. Entonces, como tenemos 40 datos, pues nosotros hallamos una cuarta parte de esos 40 datos, que es 10. Un cuarto de 40 es 10. Un medio de 40, que es 20. Y 3/4 de 40, que es 30. ¿De acuerdo? Y nosotros ahora, estudiando la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, vemos el primer valor que sobrepasa la cuarta parte. Es decir, estudiamos la frecuencia absoluta que por primera vez es mayor que 10. En este caso, tenemos una frecuencia absoluta acumulada de 4 y aquí 14. ¿Es la primera vez que superamos el 10? Pues el primer cuartil es 2. La mediana, tenemos aquí que la mitad de los datos era 20. Estudiamos aquí, el primer dato que sobrepasa 20 es 26, frecuencia absoluta acumulada de 26. Por tanto,
la respuesta 3 es el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada sobrepasa 20, así que la mediana es 3. Y Q sub 3, tercer cuartil, tenemos que las 3/4 partes de 40 era 30, nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada y el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada sobrepasa 30 es este, es el 4, que tiene 34 aquí. Por tanto, el tercer cuartil es 4. ¿De acuerdo? Así que simplemente cogemos el número de datos, n, lo dividimos entre 4 para estudiar el primer cuartil, lo dividimos entre 2 para estudiar el segundo cuartil, que es la mediana, y multiplicamos por 3/4 para estudiar el tercer cuartil. ¿Qué columna tenemos que estudiar? La n sub i mayúscula. El primero que sobrepase n partido 4 sería el primer cuartil, el primero que sobrepase n partido 2 sería la mediana, y el primero cuya frecuencia absoluta acumulada sobrepase n por 3/4 sería el tercer cuartil. Una vez que calculamos los cuartiles, podemos dibujar el diagrama de cajas y bigotes. El diagrama de cajas y bigotes simplemente es una caja que empieza en Q sub 1, el primer cuartil, en nuestro ejemplo era 2, ¿verdad? Luego la caja empieza en 2, termina en Q sub 3, que en nuestro ejemplo era 4, por tanto nuestra caja termina en 4, y la caja se ve dividida por la mediana. En nuestro ejemplo la mediana era 3, por tanto nosotros dibujamos una rayita aquí en la caja, justo donde está el 3. Ahora estudiamos el rango intercuartílico, que es lo que hay desde el primer cuartil hasta el tercero. En nuestro ejemplo, simplemente restamos Q sub 3 menos Q sub 1 es 4 menos 2 es 2. Significa que esta caja tiene una longitud de 2. Así que estos bigotes nosotros les vamos a dar una amplitud de un 150% de 2. Es decir, multiplicamos 2 por 1,5 y nos daría 3. ¿Vale? Así que estos bigotes van a ir, en principio, 4 y 3 irían hasta el 7 y 2 menos 3 irían hasta el menos 1. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir. Para dibujar el diagrama de caja y bigote, dibujamos la caja, empieza en Q sub 1, termina en Q sub 3 y en medio le dibujamos la mediana, que es Q sub 2. Ahora, vemos lo que mide la caja, que mide 2, y calculamos el 150% de 2, es decir, 2 por 1,5, 3. Eso nos daría, en principio, lo que medirían los bigotes. Partiendo del extremo superior de la caja, que es 4, 3 unidades hacia allá llegaría hasta el 7, y del extremo inferior, que es 2, 3 unidades hacia allá llegaría hasta el menos 1. Bien, lo que pasa es que el valor más pequeño que tenemos en la distribución es 1, ¿verdad? Es 1. Por tanto, no hace falta que alarguemos tanto el bigote porque ya tenemos que el valor más pequeño es 1. Así que este bigote se cortaría aquí en 1, tal como tenemos dibujado. De igual forma, el valor más grande que tenemos en la tabla es 5, así que no hace falta que lleguemos nuestro bigote hasta 7, puesto que el valor más grande es 5. Así que esto se cortaría, y de hecho esto también. Y nos quedaría que en principio el bigote por la izquierda podría llegar hasta menos 1, pero no, llega solo hasta 1, que es el valor más pequeño, y el bigote aquí por la derecha podría llegar hasta 7, pero no, solo llega hasta 5, que es el valor más grande.